La bella farsante, capítulo 7, de Bárbara Cartland. ¿Qué te está alterando? Nada, contestó ella con rapidez. Eso no es verdad. Cuando llegaste estabas temerosa. Eso es muy comprensible, pero ahora algo más te está preocupando, y quiero que me digas de qué se trata. Con un gran esfuerzo, Noela logró sonreír levemente. Lo único que realmente me preocupa, repuso, es que voy a despertar de pronto y a descubrir que todo esto ha sido solo un sueño. Pensó que era una respuesta rápida, surgida bajo la presión del momento. Sin embargo, se dio cuenta, cuando el conde se levantó para retirarse de la mesa, de que él no le creía. Cuando volvieron de pasear en un faetón abierto, tirado por dos soberbios caballos, estaba esperando ya a la costurera. Fue el mayordomo quien informó al conde. La costurera llegó hace media hora, milord, y está esperando a milady en su dormitorio. Ahora puedes escoger tu trousseau, dijo el conde. Al recordar lo que él había dicho sobre que debía casarse, Noela se estremeció. Impulsivamente dijo: «Por favor, me ayudarás a decidir lo que debo usar. Tengo miedo de comprar las cosas equivocadas, sobre todo porque no he tenido la oportunidad en mucho tiempo de comprarme siquiera un pañuelo». Por un momento el conde pareció sorprendido. Enseguida respondió: «Muy bien, ponte lo que la costurera te haya traído y entonces muéstrame cada vestido. Yo estaré en la biblioteca». Noela le dirigió una leve sonrisa y subió corriendo por la escalera. Encontró a Nani hablando con la costurera, una mujer ya madura, que había traído con ella a dos ayudantes. Debía haber traído también la mayoría de sus existencias. El dormitorio estaba lleno de cajas de vestidos. Algunas de ellas habían sido abiertas, y su contenido estaba extendido en la cama o colgado en el guardarropa. Había tanto ahí que por un momento Noela casi tuvo miedo. Mas cuando recordó que todos los vestidos que tenía estaban ya deshilachados y eran cuanto poseía, empezó a sentirse emocionada. Primero le ayudaron a ponerse los vestidos de día que, con sus cinturas ceñidas, sus mangas largas y sus amplias faldas, eran muy favorecedores. Tan pronto como se puso uno, bajó corriendo por la escalera hacia donde el conde esperaba. Él no se levantó de su escritorio. Se limitó a levantar la vista cuando Noela entró en la habitación. Debido a que era tan emocionante tener un vestido de falda amplia, después de los anticuados trajes que había estado usando, largos y rectos, Noela giró para mostrarle cómo la falda se movía graciosamente, cuando ella se movía también, y se quedó esperando, con los ojos clavados en el rostro de él. Sí, quédate con él, aceptó, y volvió la mirada de nuevo a la carta que estaba leyendo. Ella corrió escalera arriba. 3 vestidos de día más fueron separados para ella, antes que los de noche fueran sacados de sus cajas. Para Noela eran tan hermosos que se sintió cuando se puso el primero de ellos, que tenía volantes cubiertos con diamantina, como una princesa de cuento de hadas. Bajó por la escalera esta vez con más tranquilidad, disfrutando del crujido que producía la seda al moverse ella. Pensó, al mirar su imagen reflejada en los espejos, ante los que iba pasando, que parecía una flor. Entró en la biblioteca y, porque lo consideró apropiado, hizo al conde una profunda reverencia. Luego se quedó de pie frente al escritorio, esperando su veredicto. Él levantó la vista hacia ella y, para sorpresa de Noela, sus ojos se endurecieron. «El escote está demasiado atrevido», espetó en tono agudo, «y el talle es demasiado revelador. Di a la modista que si no tiene algo más adecuado para una dama, puede irse de regreso a York con todo cuanto trae». La forma en que lo dijo hizo sentir a Noela como si la hubiera abofeteado. Por un momento no pudo moverse. Solo se quedó de pie, mirándolo, porque estaba cansada y su reacción era tan inesperada. Las lágrimas asomaron a sus ojos. En el momento en que se disponía a darse la vuelta hacia la puerta, el conde dejó caer con fuerza el puño sobre el escritorio. «Quiero que mi hermana se vea como una dama», exclamó disgustado, «no como una actriz». Se produjo una pausa antes que él pronunciara la última palabra, y Noela sospechó que había estado a punto de decir «como una mujer galante», y que al decirlo había estado pensando en su madre. Subió por la escalera con lentitud. Después de buscar entre los vestidos de noche de la costurera, encontró uno que era más simple y que obtuvo la aprobación del conde. Él aprobó otros 2 más, y entonces hizo llamar a la costurera. Noela no estuvo presente cuando habló con la mujer, pero tuvo la idea de que él había dejado muy en claro lo que quería
y varios vestidos más no fueron desempacados siquiera. Sin embargo, se le permitió que ella escogiera sus propios camisones y su ropa interior. Aceptó la sugerencia de la costurera de que debía tener muchos otros accesorios, que le serían enviados tan pronto como fuera posible. La costurera se marchó muy satisfecha. Después de descansar un poco, Noela se puso uno de los vestidos que el conde había aprobado. Aún temía que él cambiara de opinión y se enfadara. Era la moda en trajes de noche que el talle fuera muy ajustado y el escote dejara al descubierto buena parte de los hombros. Noela se subió el talle cuanto pudo, pero no pudo alterar la forma en que estaba cortado. Pensó con cierta desolación que su pecho se veía muy desnudo. Como ella nunca había ido a fiestas de gala, sabía muy poco sobre la moda actual, y no tenía idea de si se estaba vistiendo en forma escandalosa o simplemente a la moda. Se miró con disgusto en el espejo, pero fue Nanny quien acudió en su rescate. Lo que necesita con ese vestido, señorita Noela, es un collar. Si alguna vez hubiera tenido uno, lo habría vendido hace mucho tiempo, sonrió Noela. Sin embargo, tengo una idea, dijo Nanny. Había flores en un jarrón sobre el tocador de Noela. Nanny era muy hábil con los dedos, y no tardó en formar un collar con ellas. Era en el estilo de las cadenas de margaritas que Noela había hecho para su madre cuando era niña. Hecho de capullos pequeños y asegurado alrededor del cuello de Noela, hacía toda la diferencia en el vestido. «Nanny, eres un genio», exclamó Noela. «Si tuviéramos una tienda, podríamos vender tus collares y hacer una fortuna». Nanny pareció satisfecha y respondió: «Mientras estemos aquí, no necesitamos ninguna tienda». «Chitón», advirtió Noela, mirando con nerviosidad hacia la puerta. «No hay problema», contestó Nanny. «Todos los sirvientes insisten en que estás exactamente igual a como eras antes que tu madre te llevara con ella». «Tengo miedo de cometer un error», murmuró Noela. Había ya contado a Nanny cómo había explicado al conde lo bondadosos que ella y Hawkins habían sido con ella cuando Caroline y su madre murieron. «Es verdad lo que dije», murmuró Noela, como si quisiera convencerse a sí misma. «Tú fuiste muy buena con Noelle y has cuidado de mí desde que nací». «Bueno, esperemos que alguien esté viendo por nosotros ahora», comentó Nanny. «De otra manera, nos encontraremos de nuevo en la calle, sin un penique con que santiguarnos». Noela se estremeció. «¿Tú crees que él nos echaría a la calle si descubriera la verdad?» «Estoy segura de ello», afirmó Nanny. «De una cosa no hay la menor duda, señorita Noela. Es un hombre de carácter endurecido, y nadie opina diferente». Mientras cabalgaba de regreso al castillo, Noela pensó que nunca se había divertido tanto como lo hiciera en los últimos días. El conde no solo la había llevado en su carruaje para que pudiera conocer la finca, sino que también la invitó a montar con él. Se sintió satisfecha al descubrir que, aunque no había podido montar en casi 5 años, no había olvidado cómo hacerlo. En realidad, era una caballista excelente cuando su padre vivía aún. Pero cuando su situación económica cambió y, después de la muerte de él, fue vendido un caballo después de otro y otro más, la caballeriza terminó por quedar vacía. Ahora, montada en uno de los caballos del conde, fino y bien entrenado, pensó que nada podía ser más divertido, y eso incluía la presencia de su acompañante. Admitía para sí, cuando estaba sola en su dormitorio, que ahora el conde le simpatizaba mucho, aunque todavía le tenía miedo porque su carácter era muy variable. Algunos días se mostraba encantador con ella. Hablaba de forma interesante de cosas que Noela quería saber y parecía disfrutar de su compañía. De pronto, inesperadamente, se mostraba malhumorado y desagradable, y le parecía que la miraba con desconfianza. Cuando hacía eso, sentía que el corazón le palpitaba con fuerza, temerosa de que hubiera descubierto que lo estaba engañando. Sin embargo, terminó por convencerse de que eso se debía a que no desconfiaba solo de ella, sino de todas las mujeres. Comprendía, asimismo, que estaba esperando que revelara algo incorrecto o desagradable que hubiera aprendido cuando estaba con su madre y con el capitán Fermor. ¿Qué podría ser? No tenía la menor idea. En realidad, sabía tan poco de los lugares en los cuales Noelle había estado, que no lograba entender con exactitud qué esperaba el conde. Sabía, porque Noelle se lo había dicho, que los casinos de Venecia eran tristemente célebres. Formaban parte de los festivales que tenían lugar cada mes en la ciudad más alegre del mundo. Por fortuna, ignoraba que toda dama veneciana tenía un cicerón, que era una especie de caballero acompañante o amante,
aunque en realidad en ocasiones no se hacían el amor entre sí. Los caballeros venecianos tenían lo que los ingleses llamaban otros intereses en las hermosas mujeres existentes en la ciudad y que no eran sus esposas. Si ella hubiera sabido que estas ideas cruzaban por la mente del conde, no se habría sentido tan horrorizada como sorprendida. Debido a que había vivido en el campo, Noela era en extremo inocente. Noélie le había comentado que en París las mujeres se cubrían de joyas y se ofrecían en su honor fiestas que solo podían ser descritas como orgías. Sin embargo, no se daba cuenta de que hubiera algo particularmente perverso en tales situaciones. Lo mismo aplicaba a Roma. Noélie le había hablado sobre los cumplidos que le dirigían los italianos de ojos oscuros con quienes jugaba el capitán Fairburn. Le había dicho: me daban mucho miedo y cuando visitaba a mamá solía esconderme temerosa de que trataran de galantearme. ¿Por qué habrían de hacer eso?, le había preguntado Noela con ojos asombrados. Entonces, como si ella misma hubiera encontrado la explicación, añadió: «Oh, supongo que querían casarse contigo». Noélie había mirado hacia otro lado y apareció un leve rubor en sus mejillas al decir: «Los italianos se casan por arreglo y solo lo hacen cuando son muy jóvenes». «¿Me quieres decir que eran hombres casados los que te perseguían?», preguntó Noela escandalizada. Noélie titubeó antes de contestar. Entonces decidió que sería un error hacerlo. «Hablemos de otra cosa», dijo. «Gracias a Dios he dejado Venecia, Roma, Nápoles, París y todos esos lugares para siempre. No sé a dónde quiera ir mamá, pero yo preferiría vivir con ustedes». Noela se había sentido complacida. Salieron al jardín para hablar de cosas que consideraban más interesantes que los hombres. Ahora se sintió segura de que el conde la observaba para descubrir si no actuaba en lo que él consideraría una forma impropia para una dama. Noela tenía buen cuidado de no decir nada que pudiera provocar que él le hiciera preguntas difíciles que no podía contestar. Lo que era aún más alarmante, él parecía pensar que ella continuaba contaminada por lo que llamaba las cloacas de Europa. Se había enterado más de él gracias a Nanny de lo que podía haber averiguado por sí misma. La fiel mujer, desde luego, obtenía la información de los sirvientes del castillo, la mayor parte de los cuales empezaban a envejecer y estaban ahí desde que él era un niño. Se pasaba buenos ratos despierta en la noche, preguntándose cómo la prima Caroline podía haber sido tan cruel como para dejarlo solo. ¿Por qué no se lo llevó con ella como lo hizo con Noélie?, se preguntaba una y otra vez. Entonces comprendió la respuesta. Si su prima lo hubiera hecho así, el conde la habría seguido sin duda alguna y le hubiera quitado a los 2 niños. Él jamás habría permitido que su hijo y heredero fuera criado por otro hombre, ni educado en un país extranjero. Todo parecía muy complicado, y no obstante, no podía menos que pensar que la prima Caroline, quien había llegado sin un penique a su casa, debía haberse arrepentido algunas veces de haber dejado las comodidades del castillo. Todos los días Noela se sentía más y más emocionada con los tesoros que contenía y las maravillosas construcciones que existían dentro de sus terrenos. El templo de los 4 vientos que el conde le mostró fue una de las cosas que más la intrigaron. Había un mausoleo con un magnífico interior de piedra tallada, así como una fuente de piedra, de la cual caía el agua como una cascada a través de un globo terráqueo sostenido por Atlas. Era tan fuera de lo común y tan magnífico que a Noela le fascinó. El conde sonrió y dijo que ella hubiera podido ser la modelo de alguna de las figuras de piedra. Como lo dijo en la forma fría e indiferente con que había aprendido a esperar de él, Noela no se dio cuenta al principio de que se lo decía como un cumplido. Había tantos otros tesoros por ver que Noela se sentía siempre temerosa de perderse algo importante. En el fondo de su mente estaba siempre presente el temor de que algún día su engaño fuera descubierto y la arrojaran del castillo en forma ignominiosa. Pensó que si eso sucedía alguna vez, sería como ser arrojada del paraíso, pero no se lo dijo al conde. Lo miró temerosa hasta que una vez más él le preguntó: «¿Qué te preocupa?». «Creo, en verdad», contestó en tono ligero, «que estoy soñando, que voy a despertar y a encontrar que el castillo ha desaparecido, junto con la fuente, el templo y el jardín mismo». «¿Y qué me dices de su propietario?». Ella observó lo apuesto que estaba montado en su gran potro negro. «Debo reconocer que tú mismo no me pareces muy real», dijo. Él sonrió antes de responder.
¿Qué soy yo entonces? Tal vez un dios del Olimpo, y tan caprichoso como él. Noela habló sin pensar y el conde preguntó: ¿Qué quieres decir con eso? Ella pensó que había cometido un error, pero lo mejor era contestar con la verdad. Siempre he leído que los dioses, desde Zeus para abajo, eran caprichosos y volubles en sus simpatías y antipatías, como lo eran también en su actitud hacia los seres humanos. ¿Y tú crees que yo soy así? Ella temió que su conversación se volviera demasiado personal. Después de una breve pausa, respondió: Algunas veces eres muy bondadoso conmigo. En otras ocasiones me das miedo. Cabalgaron por una corta distancia en silencio. Por fin el conde dijo: Eres muy diferente de lo que yo esperaba. Noela se volvió para mirarlo, sorprendida, antes de preguntar un poco temerosa: ¿Qué esperabas? Una joven muy sofisticada que encontraría difícil disfrutar de la vida rústica de la campiña inglesa, después de llevar una vida cosmopolita en Europa. Noela suspiró. Era imposible explicar al conde que jamás había conocido otro tipo de vida. Por lo que a ella se refería, nada podía ser más emocionante que la vida que estaba disfrutando ahora. Pensó que el conde esperaba una respuesta y después de un momento dijo: Espero que lo que estás diciendo signifique que estás satisfecho conmigo, porque yo deseo complacerte. Impulsó a su caballo hacia adelante al hablar. Para cuando el conde le dio alcance, esperaba que se hubiera olvidado de lo que había estado hablando. Todos los días despertaba con la excitada anticipación de pensar en lo que iba a hacer. Empezaba también a sentirse llena de energía, y comprendió que todo era consecuencia de que disfrutaba de 4 deliciosas comidas al día. No había la menor duda de que Nanny y Hawkins se sentían igual. Parecían más jóvenes, y era manifiesto que se sentían felices. Cuando Nanny la vestía por las mañanas podían conversar sin ser escuchadas. Era entonces cuando Nanny tranquilizaba a Noela y le aseguraba que no iban a descubrirla, a la vez que le decía que todos en el castillo la admiraban. «Dicen que es usted mucho más hermosa que la condesa», observó Nanny. «Eso no me sorprende, ya que yo siempre pensé que su señora madre era mucho más bonita que la señora Fairburn, como se hacía llamar. Fue una suerte que Noel y yo nos pareciéramos tanto», dijo Noela en voz baja. «Si usted me lo pregunta», señaló Nanny, «Dios estaba compadeciéndose de nosotros cuando nos trajo aquí. Si nos hubiéramos quedado donde estábamos por más tiempo, todos estaríamos enterrados ya a estas alturas». Habló con tanta certidumbre que Noela no pudo contradecirla. Comprendió, mientras cabalgaba con el conde bajo la luz del sol, que el recuerdo de lo hambrienta y desesperada que se había sentido por no tener dinero empezaba a esfumarse de su mente gradualmente. Así, cuando el castillo surgió frente a ellos, dijo casi para sí: «Podría ser algo más hermoso que él». «Eso es lo que pienso cada vez que lo veo», respondió el conde. «No puedo comprender cómo alguien pudo haber deseado abandonarlo». Como sabía que se refería a su madre, Noela comentó con rapidez: «Bueno, yo ciertamente no quiero irme nunca. Deseo quedarme aquí para siempre». «Eso es imposible». Noela se volvió a mirar al conde con asombro. «¿Por qué?» «Porque tendrás que casarte», repuso él. Noela lanzó un leve suspiro de alivio porque por un terrible momento pensó que iba a arrojarla de ahí por otras razones. «No hay prisa para eso», dijo en tono ligero, después de una leve pausa. «Si nadie pide mi mano, me sentiré muy feliz de permanecer aquí como solterona». Habían llegado al frente de la casa para entonces. Los palafreneros que los esperaban se dirigieron a toda prisa a los caballos. El conde desmontó y después levantó a Noela y la depositó en el suelo. Ella pensó, cuando lo hizo, lo fuerte y gentil que era. De hecho, era imposible creer que pudiera existir un hombre mejor parecido o más elegante que el conde. Subieron la escalinata de piedra, uno al lado del otro. Al llegar al vestíbulo, el conde dijo: «Apresúrate para cambiarte. Sir Stephen Horton viene a almorzar». «¿Otra vez?», exclamó Noela. Pensó que el conde no la había oído mientras entregaba su sombrero y su fuete a uno de los lacayos. Subió por la escalera pensando que era una desilusión que Sir Stephen Horton fuera a almorzar con ellos, cuando tenía la esperanza de almorzar en privado con el conde. En la última semana tuvieron 2 o 3 almuerzos en los cuales el conde invitó a sus amigos y vecinos. Iban a ponerse de acuerdo con él, como Noela bien sabía, sobre la carrera de caballos local que iba a celebrarse al mes siguiente. También hablaban sobre caballos en general, ya que el conde era un experto en la materia.
Casi todos los invitados eran hombres mayores, que se mostraron sorprendidos al conocer a Noela. Ninguno tenía idea de que el conde había llevado a su hermana de regreso al castillo. Cuando se marchaban, todos decían que sus esposas desearían conocer a Lady Noela y que le invitarían a sus casas tan pronto como fuera posible. Se enteró, sin embargo, de que Sir Stephen Horton, quien era ligeramente más joven que los otros, no estaba casado. Había hecho su aparición por tercera vez 2 días antes para hablar con el conde sobre unas yeguas. Noela descubrió, sin embargo, que le estaba prestando más atención a ella que al conde. Había algo en él que le disgustaba. Esta antipatía se sumaba al hecho de que era un hombre aburrido que convertía todo tema en un pequeño sermón. «Espero que no prolongue su visita», se dijo Noela mientras caminaba por el corredor hacia su dormitorio. «Quiero que Lyndon me lleve a pasear en su phaeton esta tarde». Casi tanto como montar, le gustaba ir con el conde en un cómodo carruaje, sin nadie que escuchara su conversación. Ahora pensó con disgusto que Sir Stephen se quedaría a conversar hasta muy avanzada la tarde. Se sentirían obligados a escucharlo, en lugar de salir a disfrutar del aire libre. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.